vamos a ver este video, vamos a verlo por partes y vamos a analizarlo, ¿sí? ¿Cuál es la idea del día de hoy? La idea del día de hoy es analizar lo que una empresa requiere y realizar el proyecto que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, ¿Qué pasó? em, nuestro proyecto, por favor, me confirman si se ve la pantalla. Entonces, por favor, atentos, atentos al video y mientras los compañeros se conectan, por favor, colabórenme dándole ingreso para no tener que regresarme a la pantalla, ¿sí? Entonces, ya vamos a mirar nuestra guía. Entonces, y lo vamos a comparar con lo que en este video nos están explicando y entonces vamos a hacer un análisis de fase por fase qué se requiere en una empresa para hacer todo el montaje del cableado estructurado. ¿Listo? Entonces, mientras ellos se conectan, vamos a ver el video y vamos a ir analizando ese video. Entonces, ustedes me confirman si se escucha, ¿listo? Un Un edificio edificio corporativo, corporativo, las ¿Se las escucha? computadoras computadoras que que están están instaladas instaladas en en diferentes Señora. zonas deben deben conectar. conectar. Listo, bueno, bien. Entonces, aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con el tendido de cableado, es decir, lo que es el cableado estructurado en un edificio corporativo. ¿Listo? Entonces, vamos a ir mirando. Bien, entonces, por favor, denle ingreso a los compañeros que van llegando mientras tanto. Hacia los Hacia los servidores. servidores. El El problema problema radica en radica que los en que los servidores se servidores se encuentran en encuentran otro en otro piso e piso, e incluso en incluso otros en otros edificios. edificios. Aprovechando las Aprovechando las facilidades del facilidades cableado del cableado estructurado, estructurado, con solo con solo conectar las conectar las computadoras al computadoras nodo al de nodo red, de red, se tiene se acceso tiene a los acceso a los servidores y servidores otros y otros recursos de la recursos red de de la red de datos. datos. En esta En esta clase clase aprenderás a aprenderás a realizar el realizar el tendido de tendido cable de cable UTP UTP. Profe, para la disculpe, suena conexión como entre con nodos de eco. red ¿Puedes y el apagar de panel. pronto el micrófono? ¿Cómo, perdón? Que suena como con eco, que si de pronto hay alguien que tenga el micrófono encendido o de pronto A si ver, vos tienes miramos. dos micrófonos activos. Ok, ya vamos a revisar. Me confirman, voy a cerrar mi micrófono y la cámara y me confirman si se ve, escucha el retorno. De parcheo que se ubica en una sala de computadoras al nodo de red, se tiene acceso a los servidores y otros recursos de la red de datos. En esta clase aprenderás a realizar el tendido de cable UTP para la conexión entre nodos de red y el panel de parcheo que se ubica en una sala dentro del mismo piso. En la clase siguiente realizarás la terminación de las puntas utilizando conectores RJ45. El tendido de cables UTP debe realizarse conforme a las normas internacionales. Una norma es un conjunto de prácticas que diversos fabricantes y proveedores acuerdan en organismos internacionales que se derivan de la ONU. En muchas ocasiones llegan a un acuerdo y emiten una norma. La Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, TIA, por sus siglas en inglés, y la Asociación de Industrias Electrónica, EIA, por sus siglas en inglés, desarrollaron un método de cableado de edificios para que todos los fabricantes de cables y equipo estuvieran de acuerdo en la forma de diseñar, construir y administrar un sistema de cableado estructurado. El método desarrollado se conoce como estándar de cableado estructurado TIA EIA-568B. En adelante, las clases estarán basadas en lo señalado por estas normas internacionales. El cable UTP se instala en canaletas, tubos y o estructuras metálicas, llamadas charolas para tendido de cable, que soportan el peso de los mazos del cable. Es muy importante revisar primero con qué infraestructura cuenta el edificio para el cableado estructurado y revisar si por la misma trayectoria de cableado se tienen acometidas de cables con corriente eléctrica. En caso de que encuentres un cable eléctrico, deberás solicitar un cambio de ruta de la acometida eléctrica, porque provocará inducción que se manifiesta en forma de ruido al cable UTP. Además, si no existen canaletas o tubos, deberás instalarlos antes de realizar el tendido. Revisa que tu cable interior cumpla con el estándar IEC 332-1, ya que los cables con esta norma son resistentes al fuego, generarán poco humo, emiten cero halógenos y son retardantes de la flama.
se escuchaba y se veía bien cuando yo cerré mi micrófono? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces, bueno, les compartí esta guía. Ahorita al final, en 5 minutos, les explico las normas APA principales para aplicar. Esta guía es lo que va a encerrar todo nuestro proyecto formativo. En el SENA, la formación es formación por proyectos. Cuando hablamos de una formación por proyectos, quiere decir que nos traemos un caso, estudio de la vida real y lo aplicamos dentro de las evidencias del desarrollo de nuestro proyecto formativo, ya sea de manera presencial o virtual. ¿Listo? Eso es formación por proyectos. Entonces, el proyecto formativo con el que venimos desarrollando nuestros casi ya 21 meses, hay muchos que terminan en julio y otros que terminan en septiembre. Entonces, este año ustedes cumplen 21 meses. Entonces, durante este proyecto formativo se desarrollarán unas fases. Esta tabla de contenido la pueden copiar igualita. Si hay menos ítems o si hay más ítems, no importa. Estos son más o menos los parámetros generales que ustedes deben cumplir, ¿sí? Entonces, el proyecto debe tener una introducción, un planteamiento del problema, unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Hasta ahí. Estos 4 ítems, ustedes pueden copiar esta tabla y desarrollarla paso por paso, igualito como está ahí planteado. Listo. Entonces, empezamos con la introducción. La introducción, ustedes la van a sacar de esta introducción, la introducción del proyecto de ustedes. Cada introducción, cada objetivo, cada planteamiento del problema va a tener una redacción completamente diferente porque lo va a hacer cada uno de ustedes, de manera individual o de manera grupal. ¿Sí? Ustedes lo escogen. Si las evidencias anteriores las trabajaron individualmente y en este momento quieren trabajar en grupo, también lo pueden hacer. Pueden organizar grupos de trabajo a través del grupo de WhatsApp. ¿Listo? Bien. Entonces, la introducción. Una introducción en un proyecto nos está indicando hacia dónde vamos, ¿cierto? ¿De qué se trata? Yo leo la introducción de un libro, de un proyecto, entonces aquí me va a decir un resumen de qué es, cuál es el propósito, ¿cierto? Y hacia dónde va ese proyecto. Entonces, ¿hacia dónde va? Este proyecto formativo para la empresa Enter Limitada tiene como propósito diseñar e implementar la infraestructura de red basada en estándares de cableado estructurado, segmentación de la red, direccionamiento IP y configuración de servicios respondiendo a las necesidades actuales de conectividad, seguridad y eficiencia en las organizaciones. ¿Sí? Entonces, esto es lo que le van a hacer ustedes a la empresa Interlimitada o lo que le han venido desarrollando durante todo su proceso formativo. Toda la infraestructura de red basada en estándares de cableado estructurado. Entonces, este proyecto, durante nuestro proceso formativo, su principal objetivo era fortalecer conocimientos, habilidades y competencias de los aprendices del programa Gestión de Redes de Datos a través de su desarrollo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que consolidar competencias claves en el egresado, tales como, y de una vez para que se las vayan aprendiendo, para cuando les hagan su entrevista para la etapa productiva. ¿Qué es lo que ustedes deben salir con unos conocimientos básicos y ojalá intermedios de este programa? Configuración y administración de servicios de red. Implementación de redes cableadas e inalámbricas. Gestionar equipos de interconexión. Despliegue de soluciones VoIP. Aplicación de políticas de seguridad de la información y fortalecer todo el tema de monitoreo, diagnóstico y optimización y el funcionamiento de una red, garantizando
la disponibilidad, integridad y confiabilidad. ¿Listo? En el ámbito laboral, ustedes deben fortalecer todo lo que tiene que ver con configuración de redes, implementación de soluciones tecnológicas. Este proyecto que estamos haciendo, ustedes pues después de que hagan este proyecto deben tener la capacidad de hacer un proyecto para cualquier empresa mediana o pequeña, ¿cierto? Implementar una solución tecnológica. Detección de fallas, gestión de servicios y aseguramiento de la infraestructura tecnológica. Y en el ámbito empresarial, liderar proyectos de redes de datos, trabajar en equipo, proponer soluciones innovadoras dentro del sector de tecnología de la información. ¿Cuáles son las competencias básicas? Diseño físico y lógico de redes, configuración de dispositivos, implementación de seguridad, pruebas y documentación. Se desarrolló en 4 fases: análisis, planeación, ejecución y evaluación. Y asimismo vamos a desarrollar este proyecto. Entonces, comenzamos con el planteamiento del problema. ¿Sí? Entonces, ahí con esa introducción que yo les di, ustedes redactan su introducción. Como sé que muchos van a utilizar inteligencia artificial para el desarrollo de este proyecto, que no está mal, está bien, siempre y cuando ustedes sean los actores principales de ese desarrollo y que sepan lo que está desarrollando la IA. La IA es una herramienta para que apoye nuestro trabajo, ¿cierto? Para que sea un apoyo, no para que haga todo. Entonces, ustedes basados en esa introducción van a generar su propia introducción. Basados en esta descripción van a generar el planteamiento del problema. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Que la empresa Interlimitada los contrató a ustedes para que diseñen e implementen una solución de red basada en los estándares de cableado estructurado. Se haga una segmentación mediante VLAN, configuración de servicios. Listo. Y acá nos dan unos requerimientos. Entonces, ustedes van a leer esta reflexión inicial, de ahí va a salir el planteamiento del problema y van a salir los objetivos. Los objetivos que va a ser un objetivo general, que básicamente va a ser el diseño y la implementación del cableado estructurado de la empresa Interlimitada. Sí, ese podría ser un ejemplo. Tres específicos. Los específicos por lo general van enlazados a un entregable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, número 1, los diseños de la topología de la red cableada inalámbrica de la empresa Interlimitada. ¿Cuál va a ser el entregable? Pues los planos y los diseños, ¿cierto? Ese podría ser uno. Segundo, configuración de los dispositivos o segmentación de las VLAN de los servicios de red de la empresa Interlimitada. ¿Cuál vendría a ser el entregable? Ahí sí les hago a ustedes la pregunta. Si yo digo que voy a hacer una segmentación de los servicios mientras la creación de VLAN de los servicios de red de la empresa Interlimitada, ¿cuál vendría siendo el entregable? Profe, como la tabla de segmentación que realizamos de direccionamiento IP, donde están, qué IP va con cada VLAN. Muy bien. Toda la tablita de direccionamiento IP. Muy bien. Incluso el proyecto en Packet Tracer. Ese podría ser el entregable, ¿cierto? Y el tercero podría ser, esto es un ejemplo, políticas de seguridad de información de la empresa, ¿sí? Entonces, ustedes describen los 3 objetivos. Hay muchísimos objetivos que ustedes podrían describir y todos pues deben tener dentro del documento pues unos entregables. Bien, entonces hasta ahí vamos con introducción, planteamiento del problema, objetivo general y objetivos específicos. ¿Listo? Hay unos requerimientos del proyecto que están dados en las guías, ¿sí? Entonces aquí se los coloqué en la guía, ya en la guía del proyecto final, para que los tengan quienes todavía no los conocen,
¿sí? Entonces, hay unos requerimientos que hay que seguir paso a paso para poder entregar la solución. Entonces, aquí está una empresa que tiene 2 edificios y que en el primer edificio de 3 pisos, en cada uno de los edificios, pues tiene unas características, ¿no? Entonces, aquí en el primer piso, por ejemplo, un local comercial, que hay una sala de internet con 20 computadores de mesa, una impresora multifuncional, un televisor, presta servicio cableado, un área central para equipos portátiles, entonces aquí ya va inalámbrico, cocineta, 2 baños, un cuarto de telecomunicaciones. Todas las áreas poseen extensión IP y todos los pisos poseen un cuarto de telecomunicaciones, ¿sí? Y la sede remota tiene 2 pisos. En el piso 1 está una sala de espera, un área de recepción con un equipo de escritorio con acceso cableado e inalámbrico, una sala de conferencias con 2 puntos cableados, acceso para Wi-Fi y un cuarto de telecomunicaciones. Y en el piso 2 tiene infraestructura compuesta por una sala de conferencias con acceso Wi-Fi y un cuarto de telecomunicaciones. Esos son los requerimientos, ¿no? Entonces los van a leer detalladamente. Y hay unos requerimientos técnicos. Quienes trabajaron con una dirección IP diferente a la que estaba en el proyecto, no importa, está bien. Esto es simplemente un ejemplo para que el que se trabaje con esta. ¿Listo? Entonces, estos son algunos requerimientos técnicos. Una dirección de red tipo clase A. Esta es una dirección clase A. Máscara 8. 4 VLANs, la 10, la 20, la 30, la 40, tiene unos nombres específicos para cada una de las VLAN y un número de host. Este número de host es importante porque hay que hacerle el subneteo, es decir, la segmentación de la red. Y hay que respetar el número de host. Cuando el número de host es diferente, la máscara con la que vamos a trabajar se llama máscara variable, es decir, cada una de las subredes va a tener una máscara diferente. Y aquí hay unos requerimientos en la sede remota. ¿Listo? Una dirección IP, 3 VLAN, la 50, 60, 70, el nombre de las VLAN, la cantidad de hosts para cada una, es decir, la cantidad de dispositivos finales o de direcciones IP disponibles. Aquí dice que debe tener un solo switch. Aquí dice que mínimo 2 switch. Pueden utilizar 3 o mínimo 2. Bien. Y empezamos. La primera fase, la fase de análisis, donde describimos la empresa y los requerimientos. Entonces aquí vamos a trabajar, vamos a empezar a identificar lo que está en la parte superior, los requerimientos. Vamos a revisar las normas APA, ya las vamos a revisar ahorita, y vamos a entregar introducción, planteamiento del problema, objetivo general y objetivos específicos. Esta primera parte. Esta primera parte sería lo que vimos en la fase de análisis. ¿Listo? Entonces, por favor, esa va a ser la primera parte del documento. Bien, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta con estos 4 elementos que debe contener el proyecto? No, señora. Profe, más que pregunta por el lado mío sería como la parte de los objetivos específicos, que ya vengo como adelantando cositas, pero pues yo sí me pasé de objetivos específicos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tengo siete y un objetivo general. Bueno, en un proyecto por lo general son de 3 a 4. Si usted tiene 7, si quiere, léalos y revise si de pronto puede unificarlos y si no, no se preocupe, déjelos así. Si usted ve que los No, puede unificar, unifíquelos y si no, déjelos así, no hay ningún problema. pero siento, ¿Con qué? profe, que sí puedo como hacer unificación de algunos para que no redunden como cositas muy pequeñas, sino Exacto. agruparlos.
Exacto, porque por ejemplo, cuando decimos un objetivo específico, diseños y topología de la implementación, ¿sí? Entonces ahí entran planos, entra la topología, entran los diseños, entra el paquete tracer, entran muchas actividades. Segmentación y configuración. Entonces, segmentación y configuración del subsistema de cableado estructurado. Entonces, ahí entra la tabla de direccionamiento, la creación de las VLAN y la configuración que se hace en el paquete tracer. Ahí hay tres cosas, tres actividades, ¿sí? Entonces, digamos que uno puede unificar algunos objetivos que van a entregar diferentes entregables, sí, dentro del proyecto, pero que van como hacia lo mismo. ¿Listo? Entonces, revísalos, si los puedes unificar, maravilloso. Si necesita apoyo con eso, le puedo ayudar. Me dice y yo le puedo ayudar. Bien, seguimos. Ahora vámonos a empezar la fase de planeación, que es donde vamos a empezar a diseñar lo físico y lo lógico y hacer el subneteo. Miren que todo esto, a pesar de que son varios entregables, podrían entrar en un solo objetivo específico. Entonces, acá vamos a reunir todo lo que está en la guía 2 y en la guía 3, actividad de proyecto número 2. Y aquí les coloqué, si tienen más dudas, coloqué los recursos educativos de esas guías, de la guía 2 y de la guía 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos en esas guías y en esa fase? Implementación de la infraestructura tecnológica, configuración y gestión de dispositivos inalámbricos y todo lo que tenía que ver con redes inalámbricas. Eso fue lo que vimos. ¿Listo? ¿Qué se va a entregar? ¿Cuáles van a ser los entregables de esta fase? Los planos de la red, el listado de los dispositivos que se van a utilizar, los listados, cuando nosotros hicimos las evidencias, se fueron haciendo parte por parte, inalámbricos, cableado, VoIP. Como ya estamos organizando el proyecto, pueden hacer uno solo si desean. Si los quieren colocar por separado, los pueden colocar por separado. Es un listado de dispositivos necesarios para el montaje de la red inalámbrica, cableada y VoIP con características, cantidades aproximadas, marca y precio. De una vez lo vamos a hacer así, porque de aquí va a salir el presupuesto. Si de una vez lo hacen aquí con precios, aquí ya les va saliendo el presupuesto. Normas y estándares de cableado estructurado, cronograma y la topología que van a utilizar. ¿Listo? Profe, Aquí, en estos elementos, vamos a hacer el análisis del video. Señor. profe, lo que pasa es que yo en la parte de inventario de dispositivos de red, si pongo, digamos, una breve característica, me queda horrible esa tabla insertada desde el Excel en el Word. Prácticamente, profe, eso no se ve, porque tengo muchos equipos con pues todas las marcas pues la marca que estoy utilizando básicamente en el planteamiento de todo el proyecto son equipos Microtik y equipos Ubiquiti, todos muy conocidos, pero el problema son como los detalles dentro de la misma tabla. Entonces, me queda, o sea, cuando inserto la tabla casi no se alcanza a percibir lo que tengo estructurado. Entonces, no sé si de pronto pueda hacer un desglose de los equipos con una descripción después de la tabla para no poner esa descripción ahí. Ok, listo. Mire, la tabla que contenga el dispositivo, una característica pequeña, si le cabe, algo muy básico, cantidad, marca y precio. Serían 1, 2, 3, 4, 5 títulos. 5 títulos, sí. Y si de pronto coloca la hoja de manera horizontal, habría que intentar, ¿no? Pero si ven que
tabla les queda Pero muy ya grande. ensayé, profe, y se me pierde un pedazo, o sea, se me pierde una parte. Entonces, si la reduzco, ya queda demasiado pequeño y no se alcanza a leer como Pequeña. lo que hay. Listo. Bueno, entonces cuadren la tabla que contenga mínimo qué dispositivo, marca y precio. De hecho, la cantidad la podemos omitir porque digamos que es un poco complejo poder determinar la cantidad exacta. Podemos determinar la cantidad según los requerimientos, ¿no? Mínimo 3 switch, un router para la sede principal, un router para la sede remota. Bueno, serían 2 routers, 3 switch. Pero, por ejemplo, en cuanto a computadores, no mentira, sí, ahí están la cantidad. Las cantidades están dadas ahí, entonces podría ser una. Bueno, ustedes entréguenmelo, vayan entregándome los avances y yo les voy revisando y les voy haciendo los ajustes. ¿Listo? A ver qué más se le puede colocar. Ahorita yo les Listo, muestro un profe. ejemplo de tabla. Bien, entonces, en cuanto a los planos, yo ya les he mostrado, vamos a ver, vamos a abrir aquí ya les he mostrado el ejemplo en la presentación, que incluso también se las compartí. También se las compartí en. mm, Es esta. También se las compartí ahí en la bibliografía, ¿sí? Entonces aquí está. Vamos a mirar hasta ahí. Bueno, aquí está esta presentación, también les ayuda para, para, para el desarrollo del proyecto. Bien, entonces, voy a empezar desde aquí, desde lo que tenemos acá. Entonces, listado de dispositivos que requerimos, ¿sí? Entonces, el listado de los dispositivos de un subsistema de cableado estructurado hay que tener en cuenta cómo está conformado. Un subsistema de cableado estructurado, como lo estamos viendo en esta imagen, está conformado con las áreas de trabajo, los puestos de trabajo, el subsistema vertical y el subsistema horizontal, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos cableado de fibra óptica para el subsistema vertical. Ustedes van a colocar allá fibra óptica multimodo. Cantidad no, porque la cantidad es un poco compleja determinarla. Fibra óptica multimodo, y si voy a usar fibra, pues voy a utilizar también conectores de fibra. Dispositivos que tengan la capacidad de conexión a fibra, ¿cierto? Voy a utilizar cable UTP, que puede ser categoría 6 o categoría 7. Entonces ustedes colocan ahí cable UTP categoría 6 o cable UTP categoría 7. En los puestos de trabajo, pues yo necesito utilizar conectores. ¿Qué tipos de conectores? Que ya eso nos lo van a explicar ahorita en el video. Conectores jack, conectores plug. El jack es el conector hembra, el plug es el conector macho, ¿sí? ¿Qué más vamos a utilizar? Canaletas, y hay diferentes tipos de canaletas, ¿sí? Entonces, aquí en esta presentación nos explica más o menos lo que se utiliza en cada uno, mire. Entonces, en el cableado horizontal vamos a utilizar cable de par trenzado, fibra óptica, paneles de parcheo y los rack para los cuartos de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, aquí hay un resumen de lo que más o menos se requiere. Los tipos de cable, aquí hay un ejemplo de los tipos de cable, que son cable de cobre, fibra, y en cable de cobre está cable UTP, cable STP, y los tipos de fibra son multimodo y monomodo. El que se utiliza para los edificios es el multimodo,
¿sí? Entonces, es importante conocer qué elementos, qué infraestructura se utiliza en el subsistema de cableado estructurado de una empresa. Aquí Aunque hay un también, ejemplo. profe, digamos, por el tema de distancias, pero el cableado monomodo tiene mucho menos pérdida que el cableado multimodo porque es mucho más directo, aunque es utilizado en recorridos muchísimo más largos. Yo la verdad el proyecto lo planteé con cable monomodo. ¿Cuál es la diferencia? Que el cable monomodo es mucho más caro que el multimodo y los equipos que se deben de utilizar como los transceiver o las conexiones de punta final también son un poquito más elevados. Sí, el cable monomodo para un proyecto como este no aplica porque los dispositivos como el router, como el switch, para proyectos pequeños en monomodo no hay con esa capacidad baja. Son de una capacidad muy alta ya para unas empresas como la que usted trabaja, que es una empresa de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, Sino, por eso profe, que acá tampoco nos están diciendo cuánto es la capacidad que va a pasar la empresa. Y por lo regular, un puerto de eso soporta lo mínimo 10 gigas. Entonces, el planteamiento que se hizo son con SFPs que soporten 10 gigas. Lógicamente no vamos a pasar todo eso, pero vamos a estar dentro de un rango de 1, 2, 3, 4 gigas, por decirlo de otra manera. Entonces, por eso opté como por eso. Claro, pues que tampoco hay problema en cambiarlo a cable multimodo y solamente sería cambiar como 3, 4 cositas y ya. sí, o sea, en últimas, cuando ustedes sustenten el proyecto y presenten su solución con los costos, pues ustedes la defienden, ¿sí? O sea, como que usted dice, bueno, yo sugiero que se haga con cable monomodo y estos son los dispositivos y este es el costo, ¿cierto? Entonces, usted hace la sugerencia de su propuesta, pero pues yo a nivel personal les sugiero. Sí, porque acá es sugerencia y ustedes son los que van a presentar el proyecto. Les sugiero que con UTP trabajen con categoría 6 o 7 y que con fibra trabajen con multimodo, ¿sí? Pero en últimas ustedes escogen, no hay ningún problema, porque de esta manera las diferentes presentaciones que ustedes hagan van a enriquecer los conocimientos de todos nosotros, ¿cierto? Porque cuando los compañeros lo escuchen, ah, listo, bueno, venden estos transceiver monomodo y venden estos transceiver multimodo, valen tanto. ¿Cierto? La capacidad, por eso es que yo les digo que coloquen características, porque en características yo coloco la capacidad de transferencia de datos. Entonces yo digo, ay, mire, yo voy a trabajar con cable categoría 6, un ejemplo, porque tiene una capacidad de 40 gigabytes. ¿Sí? Entonces, esas características son las que indican la capacidad, la potencia, la calidad del dispositivo. Entonces, ustedes lo presentan y todos vamos a aprender de esas presentaciones que ustedes van a hacer. Bien, continúo. El cable de par trenzado es de tres tipos: UTP, STP y FTP. ¿Cuándo utilizamos un STP o un FTP? El STP es un cable de par trenzado, pero está con blindaje. Miren cómo está acá en la imagen, ¿sí? Tiene una lámina metálica, una llama o una malla que protege contra intransferencias, interferencias magnéticas. ¿Cuándo se utiliza? En ambientes industriales, cuando hay una alta interferencia. Ya lo vimos un momentico hace un ratico en el video. Vimos que hay que revisar por dónde va el cableado eléctrico. Por la misma canaleta del cable UTP, ¿puede ir cableado eléctrico? Sí, pero debe ser cableado que contenga puesta a tierra y que sea de baja tensión. Por ejemplo, el de 110, que es el que me lleva o el de 220, en algunas empresas trabajan con 220, que es el que me lleva la alimentación de los dispositivos como los computadores, las impresoras, ¿cierto? Ese sería UTP. Pero si estoy en una empresa que está ubicada en un lugar que tiene altas interferencias electromagnéticas o que es una fábrica. Esto se lo estoy diciendo a modo de información, no para que
no para el proyecto. En el proyecto vamos a trabajar con UTP. Pero a modo de información, para cuando ustedes hagan sus proyectos, si ustedes van a trabajar con empresas industriales, con un alto interferencias electromagnéticas, pues hay otros tipos de cable con blindaje. ¿Listo? Como el STP y el FTP. Entonces, esos son los tipos de cable. Y los tipos de fibra son multimodo y monomodo. Ellas también tienen bueno, la distancia máxima del cable de cobre son 90 metros. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? 90 metros. Las distancias aquí en fibra, pues ya va a ser más amplia. Van a ser entre 2000 y 3000 metros, ¿sí? Entonces aquí está la fibra multimodo, como está en esta imagen, pues va a tener unas velocidades más bajas que la monomodo porque el núcleo es más amplio. Al ser el núcleo más amplio, pues el rayito o el haz de luz va a rebotar, ¿cierto? Entonces digamos que la velocidad va a ser un poco más baja. Y la monomodo, el núcleo es más pequeño, entonces va el haz de luz, que es la que se utiliza en conexiones troncales al exterior. Estándares y normatividad que se las pide el proyecto. Entonces, hay que tener en cuenta el país donde ustedes estén ubicados. Estamos haciendo un proyecto para Colombia, entonces lo primero que hacemos es tener en cuenta los estándares de cableado del país, en este caso de Colombia. Para la parte eléctrica está el RETIE y está las normas NTC, que también son las normas técnicas colombianas. ¿Listo? Para la parte de Colombia. Y hay unos estándares internacionales como la ANSI, la TIA y EEE. Y hay diferentes estándares. Aquí están los básicos de cableado estructurado, que era lo que nos decía en el video. ¿Qué es un estándar? Define paso a paso cómo vamos a hacer esa instalación de cableado estructurado para que todos a nivel nacional e internacional lo hagamos de la misma forma, ¿cierto? Entonces, deben colocar las normas que se van a utilizar en todo el proyecto, tanto para el subsistema de cableado estructurado como para la parte de seguridad de la información. Entonces, por ejemplo, y un resumen de cada una. Y aquí hay un ejemplo de resumen. La TIA 568, que era la que nos mostraba en el video, define topologías, distancias máximas, que está por 90 metros, tipos de medios de transmisión, esquemas de cableado, como son la 568A y la 568B para los orden de los pares del hilo de cobre en los conectores RJ45. La 568B, que es más común en Estados Unidos, entonces, y bueno, ahí nos define cada una más o menos cómo está. Entonces, un listado de estándares. Bien, aquí hay un ejemplo, pero aquí no vendría ubicación, sino marca y precio. ¿Sí? Entonces, aquí le colocan otras dos columnas y colocan marca y precio. Entonces colocan el elemento. Que voy a utilizar un switch de 24 puertos PoE. PoE quiere decir Power over Ethernet, es decir, que tiene capacidad eléctrica. ¿Dónde se utiliza esa capacidad eléctrica? Para alimentar teléfonos IP, cámaras y puntos de acceso. ¿Listo? A través de uno de los pares del cable de cobre se lleva la alimentación eléctrica a esos dispositivos. Entonces, ¿cuántos? 3. Características pequeñitas. Aquí, un resumen de características, marca y precio. ¿Listo? Que va a utilizar cable UTP categoría 6. Por lo general, eso lo venden por cajas. Entonces, bueno, que la caja
Un ejemplo, viene de 1200 metros. Entonces, aquí, una característica pequeña, que voy a utilizar conectores, que voy a utilizar un router empresarial, que voy a utilizar paneles de parcheo categoría 6, que voy a utilizar un rack de 12 unidades de rack, 12 unidades de rack. Que voy a utilizar 3, aquí está. Que voy a utilizar tantas cajas de piso, ¿sí? Ahí está un ejemplo, muy resumido. Aquí hay otro ejemplo, otro ejemplo. Aquí hay un ejemplo de topología. Esta está bajo la norma Cisco, que lo utilizan con redundancia. Esta topología redundante es para empresas grandes, ¿sí? Ustedes no la tienen que hacer con tanta redundancia, simplemente es para que la conozcan. Se maneja por capas, entonces está la core, la distribución y la de acceso. Entonces aquí hay un ejemplo de cada una para que ustedes la conozcan y basada en esta, pues establezcan cuál va a ser la topología que ustedes van a trabajar. Y aquí hay un ejemplito de planos. Aquí está. Estos planos los desarrolló un compañero de ustedes, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo de planos. Entonces la idea es que yo lea el plano y yo pueda decir, listo, mire, aquí tengo el área central, un punto de acceso, me vengo para acá, mire, el negro es canaleta para cobre, UTP y coaxial. Listo, el negro, la línea negra es canaleta. La roja es conexiones de PC, access point, impresora. La amarilla es cable coaxial, la verde es fibra óptica, ¿sí? Entonces, estas son las convenciones para poder entender y leer este plan. Entonces yo me vengo, listo, esta es una canaleta, me vengo por acá. Aquí hay otro access point y aquí hay otro punto de teléfono, me vengo por acá, sigo, está el televisor, vengo por acá, está la canaleta para los equipos de cómputo por cableado, la impresora, aquí está el cuarto de telecomunicaciones, por aquí está el router, aquí están los teléfonos IP, los equipos de cómputo, una cocina, bien, ¿sí? Entonces, aquí está un ejemplo. Entonces, y aquí hay una pequeña descripción. No tienen que hacer la descripción del plano, simplemente yo se las hice como para que la tengan en cuenta. Entonces, hay un router principal, switch de 24 puertos, panel de parcheo categoría 6, conexión vertical, 20 puntos de acceso para cableado, para computadores, un punto de impresora y un punto de Smart TV. ¿De dónde viene esto? De los requerimientos del proyecto. 2 puntos inalámbricos, aquí están, para el área central y hay otro aquí para los usuarios móviles. Y punto de teléfono IP en cada una de las áreas. ¿Listo? Ese es un ejemplo, no tiene que quedarle igual. Aquí hay otro ejemplo, será el del piso 1, este es el del piso 2 y este es el del piso 3. La topología es la forma en cómo yo voy a colocar el cableado. Hay diferentes clases de topología y ustedes hicieron un video explicando cada topología. Y la que se utiliza por lo general en los proyectos, aquí están las diferentes clases de topología, es la topología en estrella o en árbol, ¿sí? Y la topología en estrella es cuando yo tengo un punto central al que le llamamos un switch y todos los dispositivos van a ir conectados a ese switch. Eso es una topología en estrella. ¿Listo? Entonces, y la topología de estrella jerárquica, que fue la que vimos, la que le dije que era metodología Cisco, esa topología de estrella jerárquica se organiza en capas. La capa de acceso, de distribución y la capa de núcleo. Esa es una topología de estrella jerárquica.
Bien, y aquí empiezan ustedes, bueno, aquí hay otro estándar, que es el estándar Wi-Fi, que es el estándar 802.11, también me lo colocan allá dentro de las normas que se van a utilizar. ¿Qué me dice ese estándar? Entonces, ese estándar lo que habla es de las bandas, que son las 5G, las frecuencias, las señales electromagnéticas. Ustedes saben que tienen, de alguna manera, pues pueden generar algún daño a los animales, al medio ambiente, a las personas. Entonces, ese estándar define las potencias de las antenas, la ubicación y las medidas, ¿no? Las distancias entre una y otra. Entonces, lo colocan allá y colocan un resumen de lo que es estándar Wi-Fi, cuál es su objetivo principal. ¿Listo? Ok. Profe, Bueno, disculpe, ¿me recuerda el estándar que me estás mencionando, por favor? 802.11, el estándar Wi-Fi. Ah, como, 800 como me es el escuchar que estabas 802. hablando, profe, del 5G, pensé que era el 802.11, creo que es AX. Es el 802.11, viene con diferentes versiones, ¿sí? Entonces me colocan ahí el 802 y el resumen de las versiones más recientes. Ese viene 802.3, 802.2, 802.11F, 800, sí, o sea, vienen diferentes. Entonces, el estándar es el 802, pero él tiene diferentes, así como la tía ella. Tía ella también viene con 568, 569, 560, ¿sí? Entonces hay que colocar las principales. Listo, profe, ¿Listo? gracias. Bien. Aquí hay un ejemplo de, otro ejemplo, ya, de diferentes dispositivos a utilizar. Aquí hay más normas y más estándares que se las he venido como colocando ahí para que las puedan utilizar. Y bien, hasta ahí vamos a hacerle un análisis al video que vimos, ¿sí? Entonces, acá. En la clase siguiente realizarás la terminación de las puntas utilizando. Ah, bien, entonces, en este video vimos que toda conexión para una empresa, ¿sí? Necesita de unos estándares de cableado, de un etiquetado, bueno, que es lo que este video va a tratar, como que el resumen de todo lo que nosotros necesitamos hacer. 45. El tendido de cables UTP debe realizarse conforme a las normas internacionales. Una norma es un conjunto de prácticas que diversos fabricantes y proveedores acuerdan en organismos internacionales que se derivan de la ONU. En muchas ocasiones llegan a un acuerdo y emiten una norma. La Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, TIA, por sus siglas en inglés, y la Asociación de Industrias Electrónicas, EIA, por sus siglas en inglés, desarrollaron un método de cableado de edificios para que todos los fabricantes de cables y equipo estuvieran de acuerdo en la forma de diseñar, construir y administrar un sistema de cableado estructurado. El método ¿Me acuerdo? desarrollado se conoce como estándar de cableado estructurado TIA diagonal EIA-568B. En adelante, las clases estarán basadas en lo señalado por estas normas internacionales. El cable UTP se instala en canaletas, tubos y o estructuras metálicas, llamadas charolas para tendido de cable. Bien, entonces aquí está. El cable UTP va a estar en canaleta, tubo o rejillas. A esto se le llama rejillas, cablofil, ¿sí? ¿Quiénes deciden cómo lo van a instalar? Ustedes. Si van a colocar qué canaleta,
van a colocar que canaleta. Canaleta puede ser plástica, puede ser metálica, entonces usted es el que coloca canaleta plástica, marca Panduit, vale tanto. ¿Listo? El costo. Por lo general, pues son, creo que de 3 metros. Entonces, una de 3 metros vale tanto. Más o menos aproximadamente decir cuántas vamos a utilizar es complicado, pero sí lo que quiero que sepan es qué marcas existen en el mercado y cuáles son los precios. ¿Listo? Y aquí hay otro estándar, el IEC 332, que es el estándar de creación de los que me establece los elementos con los que se crea el cableado. ¿Sí? Que tenga un aislamiento en polietileno, que sea de cobre, que no genere calor, que no genere humo, que, por ejemplo, que a través de ese cable UTP no se puedan generar incendios, ¿sí? Entonces, todas esas cosas las establecen los estándares. Tus ojos usando lentes de seguridad. Utiliza botas, casco y guantes. Si trabajas en un plafón falso, inspecciona el área. Esto te ayudará a ubicar los ductos eléctricos, ductos de aire, el equipo mecánico y cualquier otro elemento que pueda provocar problemas posteriormente. Las herramientas para realizar el tendido de cables son pinzas de corte, odómetro, guía de acero con maneral para el tendido de cable por tubería, velcros, cinchos y flexómetro. En caso de que trabajes en la sala de comunicaciones o site, utiliza la pulsera antiestática para evitar una descarga eléctrica y dañar o reducir el tiempo de vida de los equipos activos de red, como hubs. Esto es importante. Ustedes en la empresa, cuando lleguen a hacer su etapa productiva y los que ya trabajan, saben que deben utilizar unos elementos de protección personal, ¿sí? En el área de redes, por lo general, se utiliza jean, botas con punta de seguridad, camisa gruesa, manga larga, y si yo voy a hacer instalación de cableado, corte de canaleta, pues voy a utilizar guantes, gafas y casco si voy a trabajar en techos. Los elementos de protección personal van a ser indispensables cuando ustedes estén trabajando. Por favor, ténganlo en cuenta, porque si les llega a pasar algo, pues lo primero que la ARL va a decir, ay, venga, ¿usted tenía sus elementos puestos? O sea, por ejemplo, usted agarró una pinza para cortar un cable y se le cayó, y vamos a suponer que era una mujer, y tenía unas sandalias puestas. Entonces, la pinza le cortó un dedo o le lastimó un dedo, ¿sí? Entonces, por eso debemos tener los elementos de protección. Y lo mismo los caballeros, que me coloqué tenis y los tenis eso eran como de telita. Si agarro un martillo, una pinza o cualquier herramienta pesada, pues se pueden lastimar. Elementos de protección personal. Switch, router o PC. Para determinar la longitud del cable UTP que vas a atender, hay dos formas de hacerlo. En uno de ellos, deberás determinar la distancia entre el rack y el nodo de usuario. Puedes hacerlo con el odómetro o el flexómetro. De la bobina, desenrolla la longitud del cable que determinaste con el odómetro o flexómetro y agrega de 60 a 90 centímetros en cada punta. Esto se hace por si requieres cambiar la ruta o existen curvaturas que no son visibles. La segunda forma. Meter una guía en el extremo opuesto de donde vas a hacer la inmersión del cable y la punta que llega. Entórchala al cable. Ahora jala la guía desde el otro extremo y guía el cable UTP por la tubería para evitar daños en su cubierta mientras es jalado hasta la otra punta. Deja 30 centímetros para remate en el nodo de usuario y en el lado del rack considera tu llegada al panel de remate. Antes de realizar la inmersión del cable UTP, etiqueta o marca cada uno de los cables en ambos extremos, en un orden consecutivo dependiendo de la asignación en el proyecto. La norma establece que al instalar el cable en la trayectoria correspondiente, debes evitar darle curvas al cableado de un diámetro menor a 4 veces el diámetro del cable para UTP y 8 veces el diámetro del cable para FTP. Evita apretar en las esquinas con un radio de curvatura pequeño y las curvas en esquinas afiladas.
Si durante la manipulación del cable la cubierta se maltrata o deteriora, no lo repares, mejor reemplázalo. En la actualidad, debido a las altas velocidades de transmisión, no se recomienda el armado de mazos de cable estéticamente agrupados, para evitar posibles problemas de inducción. En el caso de que el proyecto contemple el arreglo estético, utiliza el velcro para el amarre, sin demasiada tensión o cintillos de plástico, procurando no dañar la cubierta y o degollar el cable. Bien, entonces hasta aquí estamos, es como haciendo un análisis de este video. Tendido En de la cable de práctica, fibra óptica. ¿cómo sería llevar a cabo Instalaciones nuestro de proyecto? entrada. Para comunicar dos o más edificios de una empresa empleando cable de fibra óptica, Voy a quitarle el audio de mi para que no se escuche el retorno. se requiere de canalización subterránea o de tendido aéreo por postes o muros. Se conoce como instalaciones de entrada al lugar en el que ingresan los servicios de telecomunicaciones al edificio. En la norma ANSI-TIA EIA 569 se recomienda la instalación subterránea y aérea para las instalaciones de entrada. Las canalizaciones subterráneas consisten en un sistema de ductos y cámaras de inspección para la inmersión de los cables de fibra óptica. Cuando no se cuenta con infraestructura de canalizaciones subterráneas, se realiza la instalación aérea soportada en postes o muros. Los cables de fibra óptica utilizados para las acometidas tienen una capacidad de 6 o 12 fibras ópticas. Las herramientas y materiales necesarios para realizar la inmersión subterránea de cables de fibra óptica son la guía o cobra para cableado subterráneo, guía de acero, rafia, eslabón, destorcedor, lubricante, hidrogel. Inmersión de cable subterráneo. Para la instalación de entradas subterráneas de cables de fibra óptica entre dos edificios, se debe hacer lo siguiente. Ubica la bobina de fibra óptica en el trayecto asignado. Alambra la vía mediante la inmersión de la cobra por los pozos que se tengan proyectados. Amarra a la punta de la cobra una soga o rafia. Jala la rafia con la cobra para dejarla inmersa en todos los pozos. Amarra la rafia al cable. Ubica un técnico en cada pozo para iniciar el jalado. Lubrica el cable. Jala el cable hasta dejar suficiente en ambas puntas para el remate a los equipos. Haz un rollo de cable de fibra óptica, gasa, en las dos acometidas de los edificios. Fija el cable en los pozos e identifícalos con una placa metálica. Tendido del cable de acometida en el interior del edificio. Una vez que ya se hizo la inmersión del cable óptico en los ductos subterráneos y se tienen los rollos de cable, gasas, en las acometidas, la siguiente tarea es tender el cable de fibra óptica en las canalizaciones hasta los sitios donde se encuentra el bastidor de telecomunicaciones y donde la fibra óptica se remata en una repisa de distribución de fibras ópticas. El procedimiento para el tendido del cable es el siguiente. Distribuye varios técnicos a lo largo de la trayectoria de la fibra óptica dentro del edificio en cada uno de los pisos. Guía el cable desde la acometida hacia el bastidor de remate de la fibra óptica. Tiende el cable en las canalizaciones exclusivas para la fibra óptica. Asegúrate de mantener un radio de curvatura mayor de 35 milímetros cuando haya un giro en la trayectoria del cable de fibra óptica. Las curvaturas más estrechas pueden provocar microdobleces en las fibras del cable, causando atenuación excesiva. Verifica que en trayectos muy largos se tengan puntos de retoma de fibra óptica, registros de jalado, para disminuir la fuerza de tracción sobre el cable. Tiende el cable hasta los puntos de remate de los bastidores de telecomunicaciones. Fija el cable en tendidos verticales a cada 40 centímetros y en las rutas horizontales cada 7 metros. Deja cable suficiente en el punto de remate
para la terminación del cable de fibra óptica en las repisas de distribución de fibra óptica. Cableado vertical. Dentro de los edificios, también se utilizan los cables de fibra óptica en el cableado vertical para interconectar los bastidores de telecomunicaciones y los cuartos de equipo. Debido a que el cableado vertical pasa por diferentes niveles del edificio y con la posibilidad de salir de este para llevarlo a otro contiguo, es vulnerable a sufrir daños, por lo que los ductos y canalizaciones deben de protegerse adecuadamente. El procedimiento para el tendido del cableado vertical es el siguiente. Distribuye varios técnicos a lo largo de la trayectoria de la fibra óptica dentro del edificio en cada uno de los pisos. Guía el cable de un punto de remate a otro. Tiende el cable en las canalizaciones exclusivas para la fibra óptica. Asegúrate de mantener un radio de curvatura mayor de 35 milímetros cuando haya un giro en la trayectoria del cable de fibra óptica. La De cable. No se le escucha. Profe, pisos. recuerda encender el micrófono. Si nosotros sabemos que en nuestro proyecto vamos a hacer la instalación de un subsistema de cableado horizontal y de cableado vertical, pues debemos adelantarnos e irnos hacia este video donde nos va a decir, y más o menos ustedes meterse como en el cuento de un edificio y decir, ah, venga, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? ¿Cuál es la infraestructura que voy a necesitar para hacer esa instalación de cableado? ¿Sí? Entonces voy a utilizar cable de fibra, cable UTP, pero también voy a utilizar canaleta, ¿cierto? Pero si voy a utilizar fibra, entonces voy a investigar qué elementos se requieren para hacer la instalación y la conectividad de fibra en los cuartos de telecomunicaciones. Ah, necesito una bandeja para fibras, ¿sí? Entonces, todo eso quiero que me lo investiguen y me lo coloquen en el inventario, ¿sí? Todos los dispositivos que se requieren para hacer el montaje de un subsistema de cableado estructurado para la parte cableada, inalámbrica y VoIP. ¿Listo? Teniendo en cuenta también el recurso técnico y el recurso humano necesario. Entonces, usted allá en el presupuesto va a colocar en equipos de interconexión tanto, en recursos humanos tanto. ¿Cuántas personas se van a utilizar para hacer ese montaje? Y va a colocar un costo aproximado. ¿Listo? La topología, ya les hablé de la topología del diseño lógico y de los planos, ¿sí? Aquí se sugiere que se trabaje con una topología Cisco, que es en 3 capas, se sugiere, ¿sí? Que es la que esta topología, este diseño de estrella jerárquica, pues ella lo que me hace es, como trabaja redundancia, es asegurar la conectividad. Pero si la hacen sencilla, también se les vale. Entonces, hasta acá, listado de dispositivos, los planos, normas, cronograma, presupuesto y la topología. Y comenzamos a llevarnos esa topología a Packet Tracer. Hasta aquí de estos aspectos que pertenecen a la guía número 2 y 3 del proyecto y de la fase del programa. ¿Hay alguna pregunta? Eso ya lo tienen ustedes hechos. Ustedes lo hicieron en la guía 2 y en la guía 3. Es simplemente que vayan, busquen la evidencia, la organicen y coloquen aquí el resumen, puntual, el resumen. No van a colocar todo lo que tienen. Bien, vámonos para la fase número 3.
Ejecución, configuración de los dispositivos. Señora, ¿alguien me va a preguntar algo? No, que le decía que sí, señora, que era Que eso organizarlo. Muchas gracias. Que sí, vale, estábamos listo. entendiendo, Sí, que se está entendiendo. ya está, sino que es venir y organizar. Entonces, la fase número 3, que ya empezamos a configurar dispositivos que son de la guía 4, 5, 6 y 7. Por eso les decía, comiencen a trabajar, o sea, de la guía 4 hacia atrás, que la mayoría ya están al día, no deben actividades de la guía 4 hacia atrás, los que deben de la guía 6 o 5 en adelante, comiencen a trabajar el proyecto, porque si usted trabaja el proyecto, pues está trabajando las evidencias de esas guías, solo que aquí de manera puntual y de manera resumida aplicada a un proyecto real. ¿Listo? En la guía 4, 5, 6 y 7 están las siguientes evidencias, que es la configuración. Aquí está. Todo el esquema de direccionamiento IPv4, ¿sí? Que aquí hay unas direcciones IP sugeridas. Si ya hicieron la tablita de direccionamiento con otras IP, no importa. Estas son las sugeridas. Entonces, ¿qué van a entregar acá? La tablita de las IP y de las VLAN. Y la configuración. Esa configuración también yo les di el paso a paso para la configuración y en el PowerPoint hay un documento de Word donde está de PDF que está paso a paso esa configuración de los routers y de los switch en Packet Tracer. Le toman una fotico, pantallazo y lo van a colocar en este punto y luego colocan el enlace al Packet Tracer. Inventario de los equipos de cómputo. Recordemos que dentro de los requerimientos, la empresa no tiene nada. Ustedes van a hacer la instalación, configuración de todo. Entonces van a hacer un listado de qué equipos de cómputo sugieren ustedes con los diferentes periféricos. Entonces, hay que, por ejemplo, computadores de escritorio. Hay que yo les sugiero computadores marca Acer i5 o Ryzen 5 con estas características y estos precios. Que sugiero portátiles Asus i5 o Ryzen 5 con estas características y estos precios. Que una impresora multifuncional marca Epson, tal versión, tantas características, estos precios. Los periféricos ya de equipos de cómputo y dispositivos TI, que vendrían siendo computadores de escritorio, portátiles, nos piden por allá un televisor, impresoras multifuncionales, ¿sí? Los teléfonos pueden entrar acá o pueden entrar en el listado de arriba, en cualquiera de los dos, con marcas y precios. ¿Listo? Listado de los sistemas operativos que le vamos a instalar a esos equipos de cómputo. Que yo voy a trabajar con Windows 11, la licencia al año vale tanto. Y al servidor, porque debe haber un servidor de almacenamiento, ¿cierto? En cada una de las sedes y que al servidor le vamos a instalar Windows Server, tal versión y cuesta tanto. O no, yo voy a trabajar con Linux. Al servidor le voy a instalar Linux. Entonces ese es gratuito, ¿sí? Entonces, las licencias de los sistemas operativos que van a instalar. Hubo una práctica de instalación de sistemas operativos. Entonces, por eso aquí simplemente va el listado. Empezamos a revisar las herramientas de gestión y de monitoreo, ¿sí? Entonces, empezamos a definir qué herramientas tecnológicas voy a utilizar que me permitan proteger la red de amenazas externas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, podemos utilizar firewall físicos, ¿sí? Es decir, el firewall está a nivel de hardware o a nivel de software. Si es a nivel de hardware, listo. ¿Cuánto cuesta un firewall para instalarlo en la red, en la empresa? Un sistema de detección de intrusos, herramientas de monitoreo para todo el sistema de seguridad perimetral de la empresa,
¿Qué herramientas de gestión ustedes proponen? Ya sean pagas o gratuitas. ¿Qué herramientas de gestión y de monitoreo? ¿Sí? Y acá van a definir las políticas de seguridad de la información. Toda empresa debe generar un sistema que es el SGSI. Es un sistema de gestión de políticas de información. Les voy a dar aquí por más o menos un ejemplo. Entonces, ustedes colocan acá de título, sistema de gestión de la información. Entonces, primero, utilizar escarapelas para el ingreso a la empresa. Segundo, usuarios y contraseñas con correo institucional. Tercero, las contraseñas se cambiarán cada 3 o 6 meses, ¿sí? Incluso si ustedes trabajan en una empresa, deben tener políticas de seguridad de la información. Averígüenlas y las pueden colocar acá en el proyecto o averigüen las políticas básicas a nivel general que se tienen en todas las empresas. Entonces, aquí estas evidencias pertenecen a la guía 4, 5, 6 y 7. Por eso les digo, a medida que vayan avanzando, tomen el proyecto, la tabla de contenido y empiezan a desarrollar. Y cada punto que vayan desarrollando, entonces, supongamos que yo trabajé hoy hasta acá, lo suben. En la evidencia que tengan pendiente, lo suben. De la guía 7 hacia atrás. Que mañana voy a trabajar hasta acá, lo suben en la siguiente evidencia. Que la otra semana trabajé hasta acá, lo subo en la siguiente evidencia. Hasta acá, hasta las políticas de seguridad de la información, pertenece todo lo que está hasta la guía número 7. La mayoría vamos apenas en la guía número 9, ¿sí? Entonces, aquí hasta la guía número 7. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda que me digan, profe, pero esto cuándo lo vimos? ¿De qué se trata? Esto me suena a chino, a mandarín. ¿O esto les parece que ya lo hemos visto y lo hemos hablado? Estos 5 punticos. El esquema de direccionamiento IPv4 y IPv6. La configuración, es decir, comenzar el packet tracer. Inventario de equipos de cómputo. Puede ser ahí mismo, pueden colocar el sistema operativo. Herramientas de gestión y monitoreo y el sistema de gestión de seguridad de la empresa. Es decir, un listado de las políticas de seguridad. ¿Hasta aquí queda claro estos puntos? Sí, señora. Listo. Yo lo voy a ir acompañando del video. Es como para que ustedes vean en un edificio esto que nosotros estamos hablándolo en papel, como no podemos hacer una práctica real, si estuviéramos en el SENA, pues hacemos la práctica pequeñita, porque los laboratorios no es que sean tan grandes, pero sí hacemos una práctica pequeñita. Pero quiero que vean el video de eso que está en papel en una empresa, a cómo sería. ¿Listo? Entonces, vamos a ver otra parte del video. Voy a poner aquí encima. Guía el cable de un punto de remate a otro. Tiende el cable en las canalizaciones exclusivas para la fibra óptica. Asegúrate de mantener De cables UTP. Después de que los cables UTP se han tendido en las canalizaciones y una de las puntas se distribuye en el panel de conexiones del bastidor de telecomunicaciones y la otra punta en el puesto de trabajo, el siguiente paso es conectar las terminaciones a los hilos del cable UTP, es decir, los conectores hembra o jacks, como generalmente se conocen. El conector hembra o jack es de plástico y se ubica en los paneles de parcheo, patch panel, placas de pared, faceplate o dispositivos de red. El conector macho es una pieza de plástico transparente en donde se insertan los hilos de cable UTP y se utiliza para armar los cables o cordones terminales de red de máximo 5 metros. Los conectores macho y los conectores hembra, jacks, para cable UTP son del tipo RJ45. Para realizar la terminación de cables es necesario herramienta especial
que facilite la colocación de los conectores al cable UTP. La herramienta necesaria es una ponchadora para conector hembra, jack, una ponchadora para conector macho, RJ45, un pelador para cubierta de cable UTP y unas pinzas de corte. Código de color de los hilos del cable. Antes de realizar la terminación del cable UTP, tienes que considerar lo siguiente. Los alambres o hilos dentro del cable UTP tienen colores para poder identificar cada hilo en ambas puntas. Los códigos de los 4 pares están constituidos por un color sólido y otro del mismo color, pero con fondo blanco. Los estándares T568B y T568A especifican el tipo de cable, la longitud máxima y el modo de conectar los cables en los conectores RJ45 y en los jacks. Los tipos de cable más utilizados son los de conexión directa, straight through, y los de conexión cruzada, crossover. El cable de conexión directa se fabrica respetando el mismo estándar, A o B, en ambos extremos del cable. Estos cables se utilizan comúnmente para conectar un dispositivo final con un dispositivo de red. Conectar un dispositivo final a un nodo de red de cable estructurado. Los cables de conexión cruzada se fabrican implementando el estándar A en un extremo del cable y el estándar B en el otro. Estos cables se utilizan comúnmente para conectar dispositivos de red entre sí y conectar dos dispositivos finales entre sí. Terminación del cable UTP con conectores hembra, jacks RJ45. Al hacer las terminaciones con conectores jacks en el panel de parcheo, patch panel, debes cuidar la estética del peinado y la distribución de los cables en el bastidor de telecomunicaciones. En el lado del usuario o puesto de trabajo, debes fijar los jacks a una placa de pared, faceplate. Realiza el siguiente procedimiento para terminar el cable UTP con conectores jacks. Paso 1. Guía el cable UTP hasta la posición correspondiente y corta el cable de manera que al instalar el conector no quede muy estirado el cable. Paso 2. Coloca el pelador de cable UTP a una distancia de 5 centímetros de la punta del cable y corta la cubierta. Ten cuidado de no cortar el aislante de los hilos. Paso 3. Organiza los pares y destrenza los hilos. Paso 4. Acomoda los hilos en las ranuras del conector hembra según los colores que marcan las etiquetas del jack de acuerdo a la norma. Paso 5. Fija uno a uno los hilos con la ponchadora de impacto a las placas del jack. La ponchadora hace al mismo tiempo el corte del hilo sobrante. Paso 6. En caso de utilizar jacks autoponchables, también deberás acomodar los hilos en la base según el código de colores de la norma y después presionar con pinzas para asegurar el contacto con las placas, ya que este tipo de conectores no corta el sobrante de los hilos del cable. Deberás hacerlo con unas pinzas de corte. Paso 7. Inserta el jack terminado en la posición correspondiente del panel de parcheo o en la placa de pared. Elaboración de cable o cordón terminal de red de 3 a 5 metros. Bueno, viendo el video, pudimos más o menos ver cómo sería la instalación del cableado horizontal, que es el de cobre, ¿cierto? Y que utiliza una normatividad, la 568A, la TIA 568A, para la conectividad para la terminación de los cables. Este video nos está indicando que se utilizan jacks y conectores RJ45. Eso es si vamos a utilizar cable categoría 6. Si vamos a utilizar cable categoría 7, ahora se utilizan unos jacks y unos jacks categoría 7 diferentes,
¿sí? Son metálicos, son blindados. Entonces, para que de pronto lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, aquí está. Ojalá el que quiera hacer una presentación con una fotico de lo que va a utilizar, pues sería muy bueno, ¿no? Que cuando vayan a sustentar, coloquen la presentación para que los demás compañeros conozcan. Hay compañeros que ya trabajan en el área y si uno les muestra una foto de estas ya sabe, pero hay compañeros que no tienen ninguna experiencia en el área, ¿sí? Entonces, esto es categoría 7, es metálico, y la herramienta que se utiliza para el ponchado en este jack es diferente a la herramienta que se utiliza en este otro jack, que es categoría 6, que es la ponchadora impacto que nos decían en el video, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí están más o menos los costos, los precios de conectores. Entonces, salieron del video otros elementos que se utilizan en el cableado, ¿no? Entonces, salieron estos faceplate, salieron paneles de parcheo, salieron plugs RJ45, salieron bandejas de distribución, otros elementos. Tomen nota, por favor, tomen nota o investiguen elementos para el montaje de la infraestructura para que ustedes tengan una idea de todo lo que se requiere, ¿sí? Entonces, plugs RJ45 si es para categoría 6 y si no, bueno, también hay plugs blindados, jacks como el que estamos viendo acá, es para el categoría 6, el que les mostré metálico es para categoría 7. ¿Qué más salió acá? Faceplate, no de pared, bueno, las herramientas, ponchadora impacto, se llama esta, ponchadora impacto es el que se utiliza en el jack, jack es el conector hembra y plug es el conector macho, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo un poco de términos técnicos de lo que es de las herramientas y elementos de infraestructura que se utilizan en el cableado, en el montaje del cableado, ¿sí? Vamos a ver, bueno, aquí esta parte ya la vimos. Bien. Este cordón terminal de 3 a 5 metros ya lo venden, por lo general ya lo venden certificado, ¿sí? Que es el que va del equipo del cómputo al nodo de pared, al nodo en la pared. Este cablecito que por lo general es de 3 a 5 metros, entonces si uno lo busca, entonces esos ya los venden. ¿Ves? Entonces, ¿cómo le llaman acá? Bueno, cordón terminal de cobre de 3 a 5 metros o un patchcore, sí, mejor un patchcore. Patchcore categoría 6. Viene por categoría, ¿sí? Entonces aquí está el patchcore. Por ejemplo, este es de 50 centímetros, ¿sí? Es muy corto. Realmente los que se utilizan por lo general son de 3 a 5 metros. Este es de 1 metro, cuesta 7.000. Este es de 3 metros, cuesta 21.000. Mírenlo. Entonces, ya viene con sus puntas terminales y viene certificado. Todo el cableado debe venir contramarcado. Mírenlo acá. Esta marca que viene acá, que por lo general esta contramarca viene cada metro, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago para saber cuántos metros tiene un cable? Entonces, lo que hago es contar cada metro, va a venir este contramarcado. Entonces, este contramarcado es el que me indica que este cable cumple con la normatividad. Tanto la normatividad TIA como la IEC, que es la que me dice la fabricación del cable. Miren la marca. Entonces aquí dice UTP categoría 6. ¿Sí? Quiere decir que el cable es certificado. Cumple con la norma. Entonces, cada metro trae esto. Entonces, ustedes cuentan a 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuentan las veces que está la marquita. Esos son los metros que trae el cable. Entonces,
patchcord o cable de red o cordón de parcheo. También se utiliza, ¿no? Para la infraestructura del cableado horizontal. Aquí están haciendo la construcción, que es básicamente pues cortar el cable de 3 a 5 metros y colocar un plug en cada punta. Ahí están las herramientas que van a utilizar, el código de colores, la normatividad, colocar el plug, la ponchadora. Bien. Entonces vamos a ver este resumen como para que vean ustedes las herramientas. Para realizar las terminaciones del cable UTP con conectores RJ45 como jacks, hay que hacer de manera general los siguientes pasos. 1. Cortar la cubierta del cable UTP. Ah, eso ya lo vimos. Ok. Bien. Aquí al final hay un proceso al que no hemos llegado en las clases. En el proyecto no lo vamos a revisar, pero sí vamos a hacer una clase donde vamos a explicar todo lo que tiene que ver con la certificación del cableado, ¿sí? Entonces, hay unas normas de certificación y unos elementos que se utilizan en las empresas donde se deben establecer unos estándares mínimos de pérdida, de retardo, de atenuación, de ruido. Entonces, se hacen una serie de pruebas con unas herramientas que se llaman certificadoras de cableado, ¿sí? Entonces, ahorita hacia el final vemos los minuticos que nos quedan del video. Vamos a seguir viendo aquí el proyecto. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Para entender esto que está en papel, cómo se lleva en un proyecto real. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe, por mi parte, bien. Bien, perfecto. Vamos para la fase final, la fase de evaluación, pruebas, evidencias y documentación, ¿sí? Que pertenece a la guía 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí están los componentes formativos, algunos no los hemos terminado de ver. ¿Cuáles son los entregables de esta última fase? Entonces, esta última fase, lo que hicimos fue un listado de principales fallas en los servicios TI y rendimientos de la red. ¿Cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta en cuanto al rendimiento de red? Un listadito, una tablita, un listado de las principales fallas que se pueden presentar en el departamento de TI y la solución. Y los elementos que se tienen en cuenta en cuanto al rendimiento de la red. Eso pertenece a la guía número 9. Eso está ya en una evidencia, ¿sí? Entonces hacen el listadito y lo traen al proyecto. Otro entregable es un listado de los comandos para soporte, diagnóstico y solución de fallas. ¿Como cuáles? Como PIN, tracer, bueno, y los diferentes comandos que hemos visto que están también en los componentes formativos y que ya también los hemos visto, ¿sí? Un listado de comandos de soporte, de diagnóstico y solución de fallas. La matriz de análisis de riesgo, análisis de vulnerabilidades y amenazas, esa fue una de las principales evidencias al comienzo y creo que ahorita al final. Hay una matriz integral, ¿sí? Donde se analicen las vulnerabilidades, amenazas de la red. Y aquí, pues, un listadito de cuáles son las vulnerabilidades y amenazas que se puede enfrentar la empresa, ¿sí? Entonces, cuáles son las principales vulnerabilidades y amenazas a nivel general que cualquier empresa se va a presentar y que ustedes como departamento de TI van a tener que estar evaluando y solucionando y mitigando, ¿no? Y entonces aquí hay otra normatividad
que es la ISO 27001, que es la que me establece todo lo que tiene que ver con los sistemas de seguridad de la información. Esas son hasta ahí las evidencias que deben desarrollar. Estos últimos son los que estamos viendo, ¿sí? Entonces ustedes, la mayoría van hasta la guía número 8, que es acá, el listado de fallas. Entonces tienen aquí el listado de fallas y ese listado pertenece a la guía número 8. Tienen la lista de comandos, pertenece a la guía número 9. La guía número 10 va a ser la matriz de análisis y la guía 11 y 12 va a ser todo el proyecto completo. La guía número 12 va a ser la sustentación y la 11 el documento. ¿Listo? Y la sustentación, pues, sí la vamos a hacer para unos grupos. Estamos en abril. A partir del mes de junio, para unos grupos y a partir del mes de julio y agosto para los otros. ¿Sí? Ese es el proyecto, las guías que contempla, ¿sí? Entonces, en la medida que ustedes vayan avanzando, ay, hoy avancé hasta el punto número 14, súbanlo en las evidencias que tienen pendiente. El mismo documento con las normas APA. ¿Listo? Vamos a terminar de ver el videíto. Aquí la parte de certificación del cableado y ya vemos las normas APA que hay que utilizar y les cedo la palabra para las preguntas que tengan, las dudas y los que quieran de pronto sustentar alguna evidencia. Pues, profe, yo Activa, en base al debe proyecto, volver a comprobarlos para garantizar que cumplen los requisitos de transmisión. El tiempo necesario para aprobar una instalación incluye la realización de las pruebas, la solución de problemas y la documentación. Para realizar la certificación del cableado UTP, se requieren las siguientes herramientas. Equipo certificador. Se utiliza para realizar pruebas de transmisión en los cables UTP. Microescáner de cableado. Se utiliza para probar la continuidad y correcta conexión de los pares del cable UTP. Mapa de cableado. Generador y amplificador de tono se utilizan para identificar o localizar cables UTP inmersos o perdidos entre los mazos de cables. La prueba de mapa del cableado se utiliza para verificar que los 8 hilos de cable UTP estén conectados a los pines correspondientes en ambos extremos del cable. El objetivo de la prueba es determinar que exista correspondencia de conexión 1 a 1 entre los hilos del conector del nodo de red y el conector en el panel de parcheo. El procedimiento es el siguiente. Identifica los conectores del cable UTP en el patch panel y en el sitio de trabajo. Conecta mediante un cable UTP el terminador remoto en el nodo de red del puesto de trabajo. Conecta mediante un cable UTP el microescáner de cableado en el conector correspondiente del panel de parcheo. Realiza la prueba automática para verificar la correspondencia de los hilos encendido 1 a 1 de los 8 indicadores luminosos en ambos extremos. Si detectas un defecto, realiza la prueba manualmente para probar hilo por hilo. Identifica y corrige el defecto del cable. Vuelve a probar manualmente. Verifica otra vez que exista correspondencia en todos los hilos del cable, encendido 1 a 1 de los 8 indicadores luminosos. Prueba los demás cables UTP. Certificación de cableado UTP. La verificación de continuidad y la conexión correcta de los hilos del cable UTP mediante la prueba de mapa de cableado no es suficiente para garantizar que el cable UTP vaya a transportar los datos con la calidad requerida, por lo que es necesario utilizar un equipo de prueba que tenga programadas todas las pruebas de transmisión que se requieren para certificar el cable de acuerdo a la norma TIA EIA 568B y que arroje como resultado de las pruebas las opciones pasa o no pasa. De esta manera,
no se requiere realizar la interpretación de las tablas de resultados ni memorizar los parámetros de cada prueba. En caso de que se detecte una falla del equipo de prueba, te mostrará un diagnóstico automático para auxiliarte en la corrección de la falla. Para realizar la prueba, debes ejecutar el siguiente procedimiento. Identifica los conectores del cable UTP en el patch panel y en el sitio de trabajo. Prepara el equipo probador CAT3, CAT5 o CAT6. Conecta el equipo probador en el panel de parcheo y en el puesto de trabajo el adaptador remoto inteligente. Configura el comprobador, el estándar TIA-EIA 568B y el tipo de cable correspondiente. Ejecuta la prueba. En 9 segundos, el equipo realizará automáticamente todas las pruebas de un cable UTP. Guarda el resultado. Prueba los demás cables UTP. Resultados. En la pantalla de resultados del equipo certificador, muestra si el cable UTP pasa todas las pruebas de transmisión, incluido el mapa de cableado. En caso de que el resultado sea de falla, es necesario investigar qué ocasiona ese resultado. Para el mapa de cableado, se indica si se trata de un cable abierto. La causa puede ser desde hilos rotos, debido a tensiones excesivas durante las conexiones, hasta un conector dañado. El cortocircuito se puede deber a una conexión incorrecta del conector o un cable dañado. El par invertido se puede deber a hilos conectados en pines incorrectos, el par cruzado a una mezcla de estándares y el par dividido se puede deber a hilos conectados en pines incorrectos. Para el caso de las pruebas de transmisión en el cable UTP, también se debe identificar la posible causa del resultado de falla. En la tabla se muestran algunos de los resultados de las pruebas de transmisión. La longitud del cableado horizontal debe ser de máximo 100 metros. Se puede presentar el resultado de longitud excedida, longitud resultante menor o uno o más pares muy cortos, lo cual se puede deber a problemas de construcción del cableado o defectos en la fabricación del cable. En cuanto al retardo de propagación, también se debe a cables que exceden de los 100 metros o a la mala calidad de los materiales de fabricación del cable UTP. El exceso de atenuación se puede deber a la longitud excesiva, calidad deficiente del cable o el uso de una categoría inadecuada de cable. Recuerda que la verificación de continuidad y conexión correcta de los hilos del cable UTP. Bien, entonces, bueno, eso ya es lo último que se hace con un subsistema de cableado, que es todo el tema de la certificación. De hecho, hay empresas que se encargan solo de eso, de certificar cableado estructurado, ¿sí? Porque se requiere, pues, un trabajo y una serie de herramientas que, pues, uno para un proyecto de estos no la compra solo para hacer la certificación de cableado. Bien, entonces, ahora sí, hasta acá viene nuestro proyecto y debe ser con el cumplimiento de las normas APA. En la bibliografía del documento, entonces aquí les hice un resumen de cada fase, cuáles son los entregables de cada fase. Entonces usted lo que va a hacer es tomar esto, copiarlo y pegarlo en un documento de Word y empezar a armar su proyecto. Aquí hay un glosario de términos para que lo tengan en cuenta. Y en la bibliografía está el instructivo de las normas APA, el drive donde está el paso a paso de la configuración en Packet Tracer, el Genially donde están las guías, los que no puedan acceder de pronto a la plataforma. Está ejemplos de topología, ejemplos de proyecto, el canal de YouTube donde se han explicado las diferentes sesiones y donde va a quedar también esta sesión. Y está este instructivo. ¿Qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Lo básico. Entonces aquí está.
Lo básico que quiero que tengan en cuenta es que todo el documento esté con un mismo estilo de fuente. Entonces, que las márgenes estén todas a 2,54, todas las márgenes. Que me escojan un tipo de letra y me manejen todo el documento con el mismo tipo de letra. Y el interlineado que sea a 1,5 o a doble, todo alineado a la izquierda. Subtítulos y títulos en mayúscula. Y si van a colocar una tabla, pues colóquenle título a la tabla. Entonces, tabla de presupuesto, la tabla. Cronograma, la tabla del cronograma, ¿sí? Listado de elementos, si es una tabla, colóquenle el título a la tabla. Y numeración a las hojas. Si van a colocar una imagen, colóquenle el nombre de la imagen. Conector RJ45, conector plug, conector jack, cableado, un switch. Si van a colocar una imagen, si van a colocar el diagrama, diagrama o topología de red. Imagen tomada del proyecto Empaque Tracer. ¿Listo? Si van a traer información de la web, coloque, lo traje de esta página y me colocan la bibliografía. ¿Sí? Esas son las normas básicas, lo básico. El mismo tipo de letra, todo el documento alineado a la izquierda, con una bibliografía. Si coloco una tabla, coloco el título de la tabla, los títulos en negrilla, ¿sí? No tienen que quedar en mayúscula. Yo se los coloqué fue en mayúscula como para que resaltaran, nada más. Y mínimo esta tabla de contenido, mínimo. Esto es lo mínimo, pues pueda que sea de pronto más o pueda que algunas cositas las unifiquen. Entonces, de estos 19 puntos a desarrollar durante todo el proyecto formativo, ¿hay alguna pregunta? En las sesiones siguientes vamos a seguir explicando a partir del punto número 15, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con herramientas de gestión y de monitoreo, sistemas de seguridad de la información, principales fallas, comandos de soporte. Estamos en esto. Esto no lo hemos explicado todo. Entonces deben llegar mínimo hasta acá, hasta el punto número 13. Hasta ahí vamos. De aquí para abajo es lo que estamos trabajando. ¿Sí? Y vamos a ir explicando poco a poco en las sesiones siguientes. Esta sesión fue para explicarles el proyecto a nivel general. Preguntas en cuanto al desarrollo del proyecto. Fácil, difícil, complejo, largo. Recuerden que lo pueden hacer individual o en grupo. No, señora, ninguna pregunta. Profe, yo sí tengo una pregunta, pero pues no es del proyecto. Yo le entregué al profe de actividad física las evidencias como en octubre, como en septiembre, creo. Y yo le estuve escribiendo y le estuve escribiendo y hace poco, hace como un mes, él me escribió que no, que ya no hacía parte pues Del del SENA. SENA. Sí, Entonces, no se preocupen. Ustedes están nivelando, de hecho el plazo de nivelación era hasta ayer. A partir de mañana voy a comenzar a calificarles y se les va a asignar un instructor para que les evalúe cultura física. Todavía no se ha asignado porque está ocupado con otras fichas, pero a todas las fichas se les va a asignar un instructor que va a evaluar, ¿sí? Entonces, suban las evidencias, si hay alguna evidencia que tengan cerrada y que no la hayan podido subir, me escriben para abrírsela, suban todas las evidencias de lo que ya vieron de aquí para atrás de las transversales, que todo se les va a evaluar, yo creería que el otro mes,
¿sí? Los demás instructores les han ido evaluando. Yo en esta semana que les comience a revisar, les enviaré a todos los instructores para que por favor les evalúen. ¿Listo? Entonces no se Bueno, preocupen, señora. ustedes suban las evidencias que todo se les va a evaluar. Bueno, señora, gracias. Bueno, con gusto. Los que hoy, como ya se nos hizo tarde, hoy la sesión era para explicar el proyecto. Los que quieran sustentar, los que se quieran nivelar, que también se ha venido haciendo a través de sesiones, este jueves nos reunimos, no sé si este jueves tengan sesiones con otros instructores. Voy a revisar. Si no hay sesiones con otros instructores, nos reunimos un momentico para que se nivelen. Si no, lo hacemos el otro jueves de la otra semana. Y a partir del martes vamos a continuar explicando los temas relacionados con todo lo que tiene que ver con gestión de seguridad de la información, listado de principales fallas, listado de comandos de soporte, y vamos a continuar con lo que nos falta de la guía número 10, con lo que nos falta de los cursos de Cisco. ¿Listo? Entonces, esta sesión era puntual para explicarles la guía que les compartí del proyecto. Entonces, lo que más me interesa es que empiecen a trabajar en este proyecto, ¿sí? Que es el proyecto final de ustedes. Como por así decirlos, cuando uno hace en su pregrado una tesis de grado. Algo así es este proyecto. Profe, qué pena, otra inquietud sobre lo de Cisco. Yo vi que iban a hacer como un curso por 3 días. Eso lo vi por Facebook. Pues no, es como, la verdad, no sé qué tan confiable sea, porque pues yo en Facebook casi no, no es que, no es que yo utilice mucho el Facebook, pero lo voy a compartir al grupo a ver si de pronto su merced sabe algo sobre ese curso, porque pues no, se me hizo como raro. Pues a ver, Cisco, de todas maneras, ustedes ya tienen el ingreso de la NetAcad, ustedes ya saben, Sí, y yo ya incluso los he inscrito a varios cursos. Entonces, hay algunos cursos gratuitos y otros cursos pagos, ¿no? sí, sí, yo lo compartí por si acaso. Entonces, hay algunos gratuitos y otros pagos. Entonces, no sé de pronto si es que van a dar alguno de los cursos que son pagos. Entonces, aquí, por ejemplo, hay algunos que son gratuitos y otros que sí son pagos. Entonces, no sé, Ok. habría que revisar si existe acá y si sí es pago, porque si es gratuito, pues ¿para qué? ¿Sí? Sí, no, Pero pues sí. yo le envié al grupo, eh, Bueno, porque listo, pues ya. toca ingresar, o sea, se me hizo raro porque toca ingresar los datos y eso, o sea, registrarse yo. Pues entonces no sé qué tan confiable sea. Sí, porque ustedes pues tienen acceso aquí a la NetAcad y, Sí, por ejemplo, de la parte de redes está introducción a redes, conceptos básicos de redes, técnico en redes, ¿sí? Entonces, pues tendrían que ustedes ver si vale la pena, pero hay algunos que ustedes pueden hacer de manera autónoma, ¿sí? Entonces, ahí ustedes revisan. Ya ahorita revisamos. Entonces, muchísimas gracias por conectarse a esta sesión. Voy a darle fin a la grabación para que no nos quede muy larga y nos quede puntualmente la explicación del proyecto de red, que era la idea de la sesión del día de hoy. Voy a dejar de grabar y ahora sí.